Las partes de un multitester están conformados por dos cables, que el negro es negativo, el rojo es positivo. Está conformado por una perilla en la cual nosotros podemos decir, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, ya sea si queremos medir resistencia, continuidad, voltaje, amperímetro. Tiene un botón de encendido y tiene una pantalla digital que nos muestra los valores que nosotros necesitamos saber respecto al componente que queramos nosotros medir. Las partes de un multitester. Bueno, el multitester está conformado por los cables, la perilla, el botón pulsador y la pantalla digital, el cual aquí tenemos el resultado ya sea de la necesidad que tengamos ocupar aquí en el multitester, ya sea voltaje continuo, alterno, amperaje, ohmio. Aquí podemos ver un ejemplo en ohmio. Acá. Ya, para saber cómo tengo que conectar los cables en el caso que yo quiera conectar los amperajes o quiera saber el valor de un amperaje, ahorita mismo no está conectado. Para hacerlo tengo que conectarlo, el cable rojo, a estas dos opciones, de acuerdo a la magnitud que nosotros necesitemos. Aquí está de 200 microamperes y aquí está de 20 amperes. En cualquiera de estos yo puedo cambiarle para medir el amperaje de acuerdo a las necesidades que yo necesite. 3. Ya. Para medir el amperaje en el multitester, primeramente necesitamos tener el multitester apagado y sacar el cable positivo y ponerlo en cualquiera de estos dos, ya sea en 20 amperes o miliamperes, según nuestras necesidades que vayamos a ocupar. Aquí en este caso, más adelante vamos a ocupar amperaje. Ahí. Primera pregunta, ¿qué sería una resistencia? Pues bueno, una resistencia sería un componente electrónico en el cual se encarga o su función es de disminuir el paso de la corriente en el circuito de acuerdo al valor que tenga esa resistencia o el valor que aguante. En este momento yo tengo una resistencia de 220 ohmios. Existen diferentes clases de resistencia, tanto en kiloohmios y como en ohmios. ¿Qué es la resistencia? Bueno, la resistencia es un componente electrónico que se opone al paso de la corriente. Que es una resistencia variable también conocida como, esto sería un potenciómetro o una resistencia variable. La función que cumple es, a diferencia que una resistencia normal que solo puede resistir una cierta cantidad de corriente, esta nosotros le podemos tanto disminuir, aumentar la resistencia para saber cuánto paso de corriente nosotros necesitemos. Eso ya depende de acuerdo a esta perilla y existen de diferente valor. Este es de uno de 10K, hay de 5K y hay de 100K. 3. ¿Qué es la resistencia variable y con qué otro nombre se lo conoce? Bueno, la resistencia variable es una resistencia, en pocas palabras, con el cual podemos jugar con el valor de la resistencia. En este caso, esta es de 10K, hasta el máximo que podemos jugar con 10K. Se lo conoce también como un potenciómetro. ¿Qué sería un condensador? Lo que tengo aquí en la mano es un condensador. Mayormente su función, para que sea mucho más sencilla de entender, se encarga de almacenar la energía. Esto tiene dos pines, que es positivo y negativo. El más corto sería negativo, el más largo sería el positivo. En cuyo caso estén ambos de la misma altura, también se puede identificar el negativo con esta franja que está de color ploma, y su valor a medir sería en diodos. El condensador. El condensador es un componente electrónico que se encarga de almacenar energía, corriente. Aquí tiene dos pines, este es el negativo y este es el positivo. Mayormente uno se guía mediante el corto y el largo, pero en caso que estén iguales, aquí en el componente, en la parte de acá, indica cuál es el negativo y ya uno se puede guiar. Y también esto se mide en diodo. Bueno, ¿qué sería un diodo rectificador? Aquí tengo en mi mano el diodo, que sería este. Mayormente se encarga de rectificar
como su nombre lo dice, de corriente continua, puede ser corriente alterna. Está conformado por dos pines y el positivo sería este, y aquí se puede ver un poco de color plomo, de color gris. Esto identificaría que sería el polo negativo. Aquí tengo un diodo rectificador, su mismo nombre le indica, se encarga de rectificar la corriente, convertir o transformar. Se mide en diodo y aquí, como podemos ver, hay una franja ploma. Este indica el negativo, este lado es el negativo y aquí está el lado ya positivo. Pues bueno, ¿qué sería un diodo LED? Como su nombre le indica, es un diodo que al momento al pasar la corriente, esto prendería o daría una señal de que la corriente está pasando, iluminándose. En este momento los diodos LED se pueden medir en la resistencia en continuidad de un multitester. Como pueden ver, sus pines, para identificar los pines, serían positivo el pin más grande y negativo el pin más chico. En el caso de que estén recortados y estén de la misma distancia, también se le puede ver por los filamentos que aquí comprenden dentro del LED. Voy a hacer la prueba para ver que el LED esté funcionando y, como pueden ver, alumbra. Bueno, un diodo LED es un componente electrónico que se encarga de dar iluminación, ya sea en una placa o en cualquier componente electrónico. Aquí mismo indica el diodo LED su pata negativa, que es la más anchita, y su patita positiva. En caso de que nosotros recién estemos comprando el LED, ya nos vamos a dar cuenta por sus patitas más largas. Y bueno, se mide en continuidad. Aquí vamos a hacer la prueba, una pequeña prueba de cómo se mide. Y ahí está. ¿Qué sería una bobina? Una bobina se encarga de amplificar la señal. Como aquí tengo en mi mano, tengo una de aire y también esta sería de ferrita. Existen estos dos tipos de bobinas. En su escala de medición, para saber, tienen una resistencia de acuerdo, y también aumenta el valor o aumenta puede amplificar mucho más de acuerdo a cuántas vueltas de la bobina. Mientras sean muchas más vueltas, mayor la amplificación será. También su medición es en ohmio. 3. Una bobina es un componente electrónico que se encarga de amplificar la señal. Bueno, como aquí no tenemos la escala de medición en milihercios para medir la bobina, podemos medir ya sea en escala de 200 ohmios. Aquí tengo en mi mano un transistor. El transistor puede cumplir la función ya sea como un interruptor o también la función de amplificador, y aumenta también la señal. Para saber, este tiene 3 pines, se pueden identificar por base, emisor y colector, pero no dice. Para saberlo necesitamos el multitester y dar en la función de continuidad. Si el pin, en cuyo caso la base esté de con el positivo, o sea con el cable rojo, y los demás dan con el cable negro, eso significa que es un NPN. En el cuyo caso que la base sea de señal con el color negro, que sería negativo, y los dos que den en positivo, sería un PNP. Esa sería una manera de poder identificar qué tipo de transistor es. El transistor es un componente electrónico que se utiliza para amplificar la señal o como un interruptor. Su escala de medición para medir este componente es en ohmios, con base, colector y emisor. ¿Qué es un circuito integrado? Un circuito integrado básicamente está conformado por diferentes patitas. El circuito integrado básicamente, cada circuito integrado cumple una diferente función específica. Por ejemplo, este es un 555 y este sería un 74 LS08. Un circuito integrado. Un circuito integrado es prácticamente una placa con varios componentes dentro, el cual tiene bastantes pines, pero no todos tienen el mismo fin de utilidad.
Un interruptor es un circuito integrado capaz de dar el paso de la corriente de acuerdo a la necesidad que uno necesita. Por ejemplo, aquí tengo un interruptor que tiene dos pines, no tienen polaridad, no son ni positivo ni negativo. Ahora mismo da paso a la corriente o de continuidad en este momento. Ahora, si yo lo acciono, lo apago, no deja pasar la corriente. 3. El interruptor es un componente que se encarga de abrir paso a la corriente. Como podemos ver aquí, vamos a medir la continuidad y como este interruptor no tiene polaridad, vamos a agarrar y vamos a colocarlo aquí. Y ahí es que está pasando. Ahora, al apretar el botón de apagarlo, ahí ya no pasa. Por eso se encarga de dar paso a la corriente. Pues bueno, ¿qué sería un pulsador? Cumple la misma función que el de un interruptor. La diferencia es de que hay que mantenerlo pulsado para que cierre el flujo de la corriente. Existen dos tipos, este es uno mayormente abierto y este mayormente cerrado. Voy a hacer la prueba. Ahora mismo, al momento de pulsar, ya no da el paso a la corriente y al soltarlo da paso a la corriente. Ya, el pulsador es un componente electrónico que se encarga de dar paso a la corriente. En este caso, este pulsador es un pulsador cerrado. Pasa la corriente mediante uno lo pulse. En este caso lo voy a probar en medición. Aquí voy a hacer la prueba que al pulsarlo cierra. Hay otro que en este caso al pulsarlo pasa la corriente y suena. En este caso, como este es cerrado, hay otros que son abiertos. Un conmutador es un componente electrónico que tiene uno de entrada y dos de salida, por ende tiene tres pines. Lo que hace es dar la misma función que el interruptor y que el pulsador, da paso a la corriente. Aquí, por ejemplo, cuando el interruptor o cuando esté nada de paso de corriente ni de los tres pines. Aquí uno y aquí está el otro, no pasa. Si doy de este lado, va a pasar el flujo de la corriente a estos dos pines de acá. Ahí, como puede ver, está dando. Como no tienen polaridad, no importa si es negativo, positivo o negativo. Ahora, para saber el estado también del otro lado, también medimos. Se le da la vuelta y, como puede ver, está funcionando. Y si lo pongo en el medio, como dije anteriormente, no va a dar señal en ninguno de los tres pines. En serio. El interruptor, el conmutador se encarga de dar paso a la corriente, ya sea como el pulsador o el interruptor, pero en este caso este tiene tres pines, el cual serían dos positivos y uno negativo. En este caso vamos a medirlo. Aquí está en medio. Como no sabemos cuáles son sus patas, vamos a probar así. Acá, viendo la negativa y positiva. Ahí no da porque está en medio. Ahí tampoco porque está en el otro lado. Y acá da, porque aquí sí pasa. En este caso le vamos a dar la vuelta y vamos a medir así. Como va a estar acá, no va a pasar. Acá no va a pasar, pero ya dándole acá, ahí sí va a llegar. 3. Que es un relé, un componente electrónico, básicamente es como un interruptor, con la diferencia que tiene una bobina y un electroimán. Al momento de que la bobina tenga suficiente carga, hará que el interruptor se apague o se encienda. En este caso, en mi mano tengo uno de 5 pines. Ahora, para saber
los pines del interruptor que tiene interno ya viene en prefábrica. Aquí está del pin 30 al pin 87A cuando está abierto. A ver, en este caso sería 87 y 87 sería del 30 a 87. Sería este 30 y 87. Este sería. Ah, no sería 30. 30. En este momento entonces, como no marcó nada, de 87A estaría apagado, de lo contrario estaría encendido. Y también de las bobinas, sus pines son del 35 al 86. El funcionamiento de relé básicamente es igual que un interruptor, la diferencia es que tiene una bobina y un electroimán. Al momento de que la bobina se carga, hace que el interruptor se apague o se encienda. Y también tiene una bobina. Tiene en mis manos tengo uno de 5 pines, que el interruptor sería el 30, el 87A y el 87. Y de la bobina sus pines serían del 35 al 86. Para saber que esté cerrado básicamente el relé, tengo que hacer la medición en continua del pin 30 al pin 87A. En este caso lo voy a hacer, lo voy a buscar los pines, que sería este con este, ahí del pin 87, del 30 al 87A, como puede ver está abierto. Ahora busco el pin 87, sería este, y no me marca absolutamente nada. A saber el de la bobina, igual puedo saber en continuidad o en ohmio, sería en este caso, ya que el multitester no tiene la función de poder medir una bobina. Sería de 35 a 86. Se buscan los pines o las patitas. Aquí está. Y me marco el valor de la bobina. Sería. Bueno, aquí tengo un relay, mayormente funciona también como un interruptor, pero este tiene una bobina y también tiene un electroimán. Aquí indica en el relay cómo se mide. Para las personas que no lo conocen, aquí se mide 30 con 87A y va a tener un resultado, y también con 87 también. Aquí vamos a hacer una prueba. 30 con 87A. Ahí. Ahí está. Ese es un pequeño ejemplo. Como en la anterior pregunta, pude hacer las mediciones con un relé de 5 pines, pero lo voy a volver a explicar para un poco mejor. Aquí tenemos, en mi mano tengo un relé de 5. Y ahora, para saber si funciona el interruptor, tengo que saber si tiene continuidad el pin número 30 con el 87A. Y en esos dos pines tiene que mostrar una continuidad. Básicamente el tester va a empezar a pitar. Y del pin 30 al pin 87 no tiene que marcarme absolutamente nada porque estaría cerrado. Voy a proseguir al pin 30. Sea este. ¿Dónde está? Pin 30. De este lado. En este caso ahorita estoy dando del pin número 30 al 87A y como se puede ver está cerrado el pin. Ahora si busco el 87 no me tiene que sonar absolutamente nada o el tester no tiene que sonar. Ahí se puede ver y tampoco me marca un valor. Ahora para saber el estado de la bobina tengo que hacer de los siguientes pines, que serían el pin 35 y el pin 86. Y me tiene que dar un valor. En este caso, como es una bobina, los testers no tienen para medir sus valores, así que lo que hacemos es medir, puede ser en continuidad o puede ser de 200 a de 200 ohmios. Y aquí se puede ver cómo marca el valor de la bobina.
Bueno, un relay de 5 pines, su función es esta. Como aquí indica cómo se mide todo, aquí voy a hacer una pequeña medición de relay de 5 pines. Aquí podemos colocar, como se puede ver aquí, 30 con 87A y 87. Aquí ponemos 30 y aquí 87A. Ahí va a sonar. Y acá en 87 no debería sonar porque aquí estaría prácticamente cerrado. Y para poder medir la bobina de relay de 5 pines es moviendo la escala en 200 ohmios. Ahí ahora agarro el 35 con el 86. ¿Dónde está? 35 con 86. 35 y 86. 85 y 86. Acá. Que serían los del costado. Aquí tenemos una medición. Y eso es todo. Un fusible básicamente con una resistencia se encarga de no dar el paso a la corriente en caso de que el amperaje sobrepase el límite que tiene este fusible. En este caso, el fusible tiene una resistencia o puede aguantar un amperaje hasta de 20. Si sobrepasa eso, el fusible va a dejar de funcionar. Aquí vamos a ver y por cierto, los fusibles no tienen polaridad. Voy a dar el paso y como se puede apreciar, ahí tiene, el fusible está funcionando correctamente. Ya. El fusible se encarga de no sobrepasar el límite que sería de 20 amperes. Esto indica en caso de que haya un sobrecalentamiento, llegaría ya a cortarse esto. En este caso no tiene polaridad y bueno, se mide en este caso también así, en continuidad. Ahí y ahí. Ya. La siguiente pregunta. Una batería básicamente es un diferencial de potencial que se encarga que los neutrones van desde negativo a positivo en una sola dirección. Para saber el estado de una batería mayormente vienen de diferentes. Vienen de 9 voltios, que sería este que tengo en mi mano, y existen el de los autos que también son de 12 voltios. Procedo a la medición. Para eso tenemos que poner la escala de continua, en voltaje continuo de nuestro multitester, y tenemos que dar una escala lo más cerca posible que sea de ese valor. Si ponemos un valor de 2, obviamente se sobrepasa y no me va a marcar absolutamente nada. Por eso marco en la escala de 20, que es la más cercana. Así que ¿qué hago? Hago la medición desde el multitester y me marca 8.83 voltios.